Hola, ¿cómo estás? Soy el doctor Ángel Morales, soy médico cardiólogo y médico internista y tú estás en el canal de Cardiología Terapia Intensiva. Si estás aquí es porque te gusta la medicina, te apasiona la medicina y quieres aprender, que te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartas para que la información llegue a más y más personas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la historia de la cardiología y la cirugía cardiovascular, así que no te puedes perder el video. 50 años han pasado desde el trasplante del corazón, la operación que enmudeció al mundo y que cambió para siempre el concepto que se tenía sobre la muerte. Esto pasó cuando el 3 de diciembre de 1967 Christian Barnard efectuó el primer trasplante de corazón. No solo efectuó una operación que enmudeció al mundo, sino que también cambió el concepto de muerte para siempre. Pero esta operación fue la culminación de un proceso que se inició con Alexis Carrel en 1910 y que no solo incumbe a la cirugía, sino también a la inmunología y la infectología, así como a la ética médica, la fisiología y, por qué no decirlo, también incluye a la teología. Como en todos los grandes avances de la cirugía, es posible reconocer tres grandes etapas en el desarrollo histórico del trasplante cardíaco: la etapa investigativa, la etapa clínica y los avances modernos que al final permitieron llevar con éxito o llegar al éxito del primer evento quirúrgico de este tipo, un trasplante cardíaco. Fue un día domingo, 3 de diciembre de 1967, que el mundo fue impactado por una noticia espectacular y sobrecogedora proveniente de la ciudad de El Cabo en Sudáfrica. Christian Neethling Barnard, cirujano del hospital de Groote Schuur, había trasplantado con éxito el corazón de un ser humano a otro ser humano. El receptor era Louis Waskansky, comerciante de 54 años, postrado en una cama de dicho hospital porque padecía de insuficiencia cardíaca en fase terminal. El donante fue Dennis Han Dunbar, quien falleció durante un accidente automovilístico. Para evitar el rechazo del corazón de Dennis por Louis, se usó una combinación de medicamentos locales: hidrocortisona, azotiaprina, prednisona y actinomicina C. Se tomaron todas las medidas de esterilización imaginables para la época, pero desgraciadamente Waskansky falleció 18 días después de la cirugía por neumonía causadas por pseudomonas. Barnard no se desanimó y el día 2 de enero de 1968 realizó un segundo trasplante. El receptor fue Philip Bleiger y el donante fue Clyde Hout. El corazón latió en este último caso por casi 2 años, exactamente 563 días, siendo Bleiber la primera persona que egresó viva del hospital tras un trasplante cardíaco. El 28 de junio de 1968, George Kaplan Meyer, en el hospital de Almirante Neff en Vía del Mar, realizó el primer trasplante cardíaco en Latinoamérica, en Chile. Esto según la literatura que consulté. La paciente fue María Elena Peñalosa, de 24 años de edad, quien padecía una insuficiencia cardíaca secundaria a una valvulopatía congénita. María Elena sobrevivió 6 meses para morir luego por una infección agregada. Pues la etapa investigativa del trasplante del corazón abarca más de 100 años de historia. Se inició con Alexis Carrel en 1890 con su experimento en anastomosis vasculares, que culmina con su célebre publicación junto a Charles Goodyear, en la que describen numerosas nuevas operaciones, entre estas el primer trasplante heterotópico del corazón. Carrel trasplantaba el corazón al cuello de un animal utilizando la arteria carótida y la vena yugular. Sin embargo, si bien las arterias coronarias eran perfundidas, el corazón trasplantado no efectuaba ningún apoyo circulatorio efectivo. Luego de Carrel hay un silencio de casi 20 años. Fue hasta 1933, Mann, de la Clínica Mayo, comunica 2 técnicas quirúrgicas de trasplante cardíaco heterotópico. Mann y sus colaboradores en su publicación hacen un comentario en relación al rechazo, reconociendo que el autotrasplante se acompañaba en general de éxito, pero que el homotrasplante en general originaba un rechazo que llevaba a la cirugía al fracaso. Si bien Carrel y Mann
fundan las bases históricas experimentales del trasplante de corazón. Quien realmente estuvo adelantado a su tiempo fue el cirujano ruso Vladimir Demikov, que es el primero en efectuar un trasplante cardíaco auxiliar piggyback en perros ya en 1946, con sobrevidas de hasta 32 días. Pero más aún, Demikov es el primero en efectuar un trasplante cardíaco ortotópico experimental con éxito en tiempos en el que el concepto de hipotermia no había sido introducido y la máquina de corazón-pulmón no había sido inventado aún. Sus trabajos además proveyeron las primeras evidencias de que un corazón trasplantado podía asumir función de bomba en el animal receptor. Pero Demikov no publicó en inglés, por lo que permaneció ignorado por el mundo occidental. De hecho, el trasplante cardíaco desapareció de la literatura anglosajona. Fue en 1933 con la comunicación de Mann y solo reaparece casi 20 años después, en 1951, con Marcus Wong y Luisada de Chicago. Estos investigadores desarrollan una elaborada técnica en la que utilizan 3 perros: un donante, un receptor y un tercero que sostiene el corazón del donante mientras éste permanece desconectado de la circulación. Con esto, Marcos y sus colaboradores introdujeron el primer método de preservación del corazón donante. A partir de esta comunicación en 1951, el trasplante cardíaco se quedó para siempre en la literatura experimental. Pero el 23 de diciembre de 1954 se produjo un avance que marca el desarrollo histórico del trasplante de órganos en general. Ese día, Murray, Merrill y Harrison, en el hospital de Peter Ben Bridgman en Boston, efectúan el primer trasplante de riñón en gemelos monocigóticos. El éxito de esta operación fue un gran impulso para los trasplantes cardíacos, lo que, junto a la aparición de nuevas tecnologías en la cirugía cardíaca en general, como la hipotermia y la máquina de circulación extracorpórea, permitieron una mayor y más larga sobrevida de los animales de experimentación. Con esto, sin embargo, se hizo evidente un problema mucho mayor: el rechazo tisular. En 1957, los investigadores de la Universidad de Mississippi toman la delantera utilizando por primera vez una máquina de circulación extracorpórea para su experimento en animales, y culminando en 1964 con el primer trasplante cardíaco en un ser humano, utilizando como donante a un chimpancé, aunque sin éxito, falleciendo el paciente pocas horas después del procedimiento. En 1960, irrumpe el grupo de Norman Shumway y Richard Lauer de la Universidad de Stanford, dando inicio a una serie de publicaciones en las que comunican importantísimos logros. Este año publican un trabajo clásico en el que describen sus experimentos en homotrasplantes cardíacos ortotópicos en perros, utilizando circulación extracorpórea e introduciendo la técnica de preservación auricular parcial o cuff auriculares. Los resultados fueron impresionantes y la sobrevida de los animales ya no se midió en horas, sino que ya se medía en días. Con la técnica de cuff auricular se convirtió en el estándar para investigadores y cirujanos, siendo conocida hasta hoy como la técnica de Shumway. Pero al mismo tiempo toman clara conciencia del problema del rechazo de Homo injerto, sosteniendo que no podrá ser evitado hasta que la naturaleza sea mejor entendida. Predicen que cuando esto ocurra, se encontrarán los medios para modificar la producción de antígenos homólogos o la respuesta inmunológica del huésped, sin dañar a este o al injerto. Shumway y colaboradores orientaron sus esfuerzos a perfeccionar las técnicas quirúrgicas y, con sorprendente visión de futuro, a las técnicas de preservación del corazón. Así, una vez demostrado de que el corazón extirpado podía ser reimplantado para cumplir su función de bomba, nuevamente los esfuerzos fueron destinados al mayor de los problemas: el rechazo tisular. Gran parte del conocimiento temprano del rechazo se originó de los trabajos experimentales en animales en trasplante renal, que datan de la primera y la segunda década del siglo pasado, los que establecieron que la falla del riñón trasplantado era debido a una incompatibilidad biológica entre el donante y el receptor.
Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, los trabajos de Peter Medawar van a revolucionar todo lo conocido en relación al trasplante de órganos. Medawar va a desarrollar y aplicar por primera vez el concepto inmunología, a partir a su vez de los conceptos de antígeno y anticuerpos que ya se conocían. Fue en 1944, Medawar publica un trabajo clásico en trasplante experimental de piel de conejo, introduciendo aquí el término rechazo. Medawar desarrolla varios conceptos fundamentales al respecto, como el rechazo humoral y el rechazo celular. A comienzos de los años 50, Medawar sugiere que los recientemente descubiertos corticoides podrían prevenir o atenuar el rechazo. Sin embargo, las técnicas de inmunosupresión se van a desarrollar lentamente. No es hasta 1962, años en el que Joseph Murray y sus colaboradores comunican el trasplante renal exitoso, que se inicia el tratamiento inmunosupresor moderno. Un año antes se había demostrado experimentalmente que la azotioprina prolongaba la durabilidad de los riñones trasplantados, y en 1960 se había introducido ya un tratamiento combinado de metotrexato, ciclofosfamida y prednisona para el tratamiento del rechazo renal, el que hasta entonces era tratado solo con radioterapia. Rápidamente estos conceptos y técnicas inmunosupresoras se extendieron al trasplante cardíaco experimental, dando resultados alentadores en cuanto a la durabilidad del injerto, pero a la vez se hacen evidentes las complicaciones infecciosas, así como la derivada de la toxicidad de estas drogas. También a comienzos de los años 60 se experimenta con constituyentes del suero hasta producir globulinas antilinfocitarias. La etapa clínica, como ya señalamos, el primer intento de trasplante cardíaco en un ser humano se efectuó en 1964 en la Universidad de Mississippi por un equipo liderado por James Hardy. Los obstáculos para efectuar un trasplante de corazón entre seres humanos en ese entonces eran inmensos, pues la técnica quirúrgica a utilizar era experimental y los riesgos altísimos y evidentemente la mortalidad altísima. Solo podrían intentarse en un paciente moribundo por insuficiencia cardíaca, o por otro lado, como el concepto de muerte cerebral aún no era aceptado para usar un corazón humano, toda actividad eléctrica y mecánica tenía que haber cesado definitivamente antes de que el corazón donante pudiera ser resecado. Así, en la práctica, dos personas tendrían que morir simultáneamente, uno por falla cardíaca y la otra con un corazón normal y adecuado para ser donado. Es por esto de que la eventualidad de que un receptor en estas condiciones se presente, pero con un eventual donante aún vivo, el equipo de la Universidad de Mississippi había decidido que se utilizara el corazón de un chimpancé, como sucedió el 23 de enero de 1964. Si bien el corazón trasplantado comenzó a latir en forma sostenida, resultó ser proporcionalmente demasiado pequeño, por lo que no fue capaz de mantener todo el retorno venoso del receptor, falleciendo entre una hora después de haber salido de la circulación extracorpórea. 3 días después de que Christian Barnard, el 3 de diciembre de 1967, dejara desde Ciudad del Cabo, mudo y atónico a todo el mundo médico científico, un segundo trasplante se llevó a cabo en el Maimonides Medical Center en Brooklyn, Nueva York, por Adrian Kantrowitz, quien había desarrollado ya junto a su hermano ingeniero el balón de intraaórtico de contrapulsación y había liderado el primer intento de trasplante de corazón entre dos seres humanos en la misma institución el 29 de junio de 1966. En esta oportunidad el receptor era un lactante con un corazón univentricular y el donante, otro recién nacido anencefálico, pero la operación fue abortada en el pabellón de operaciones por falta de apoyo del resto de los médicos involucrados. Este 6 de diciembre de 1967, el donante fue igualmente un recién nacido anencefálico, pero el receptor fue ahora un lactante de 3 semanas con una atresia tricuspidia. La operación se efectuó bajo hipotermia y paro circulatorio.
y si bien el corazón recuperó ritmo sinusal, el niño lamentablemente falleció unas horas más tarde. Exactamente un mes después, Shunwei y su equipo, quienes tanto habían experimentado en el laboratorio y de lo que en gran medida se había beneficiado Barnard, llevaron a cabo su primer trasplante de corazón en un ser humano. Sin embargo, la operación fue técnicamente muy demandante y con múltiples complicaciones posteriores, falleciendo el paciente el día 15 de sus posoperatorios, otra vez por sepsis atribuible a gram negativos. En mayo de 1968, Denton Cooley, en Baylor College of Medicine, inicia su programa de trasplante de corazón, obteniendo una sobrevida significativamente mayor a la observada hasta entonces. Sin embargo, estos resultados no se producían en el resto de la comunidad cardioquirúrgica, a pesar del gran entusiasmo de esta, lo que había significado que en un año se habían efectuado ya 102 trasplantes por 64 equipos quirúrgicos diferentes en 24 países, lo que habían sido seguidores de fracaso tras fracaso, por lo que el trasplante del corazón fue abandonado por la gran mayoría de cirujanos cardíacos, efectuándose en 1971 solo 10 trasplantes. Entre los que persistieron destaca el grupo de Shunwei en la Universidad de Stanford, lo que silenciosamente fueron consiguiendo un avance lento pero sostenido. Los esfuerzos se dirigieron primero al diagnóstico precoz del rechazo agudo, lo que esto era crucial para la sobrevida de los pacientes. Así se establecieron criterios clínicos, criterios electrocardiográficos, criterios ecocardiográficos de rechazo, lo que permitieron un tratamiento oportuno y agresivo del rechazo. Se observó que la incidencia de severidad del rechazo era significativamente mayor en los 2 primeros meses y luego disminuía progresivamente. Sin embargo, luego se observó que un grupo de pacientes hacían un rechazo agudo tardío, aunque este era menos agresivo que el anterior y podía ser tratado exitosamente solo con prednisona para la época. Distinto resultó ser el rechazo crónico, el que se manifestaba como una vasculopatía difusa del corazón injertado, siendo la principal causa de muerte en largo plazo. En 1973, Shunwei introduce la biopsia percutánea transvenosa endomiocárdica, con lo que fue posible hacer una correlación definitiva entre los cambios histológicos en el miocardio y los síntomas y signos clínicos del rechazo. En 1974, Stanford ya acumulaba un total de 59 trasplantes cardíacos con una sobrevida de 43% al año, de 40% a los 2 años y de 26% a los 3 años. Sin embargo, para que el trasplante cardíaco se convirtiera en un tratamiento efectivo y exitoso, era necesario desarrollar un mejor tratamiento inmunosupresor. La etapa moderna se inicia con la ciclosporina A, la que fue paulatinamente introducida primero in vitro, luego en animales y por último en humanos. Este es un metabolito fúngico aislado de muestras de tierra nórdica. Borrell comunicó en 1976 por primera vez los efectos inmunosupresores de la ciclosporina A, la que actúa selectivamente sobre los linfocitos. Pero en 1978 en The Lancet se presentaron 2 trabajos experimentales en animales, uno de los cuales era en corazón de cerdo, demostrándose no solo su efectividad inmunosupresora, sino que además su baja toxicidad. Shunwei rápidamente comenzó a experimentar con ciclosporina A para incorporarla a la práctica clínica y en 1980 definiendo protocolos para su uso. Con esto, en 5 años la sobrevida mejoró al 83%, 75% y 70% al 1, 2 y 3 años respectivamente, lo que originó un creciente y exponencial interés nuevamente en el trasplante del corazón en todo el mundo, incluyendo en Latinoamérica, haciendo mención especial de los países de Chile y México. En México, el 21 de julio de 1988, el doctor Rubén Argüero, en el Hospital de La Raza en Ciudad de México, realiza el primer trasplante cardíaco en humano en ese país. En Chile, para el año de 1999, se habían realizado 22 trasplantes.
con lo que el trasplante cardíaco deja de ser un procedimiento excepcional para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca terminal, la muerte cerebral. Christiaan Barnard no solo llevó a cabo el primer trasplante del corazón en seres humanos, sino que también fue el primer cirujano en utilizar el corazón de una víctima de un accidente en muerte cerebral, con lo que cambió el concepto de muerte para siempre. Hasta este momento, la muerte de un ser humano consistía en la pérdida irreversible de las funciones del corazón y de los pulmones. Si bien el concepto de muerte cerebral es ampliamente aceptado, muchas de las controversias a las que este ha dado origen aún persisten. E incluso para algunos profesionales de la salud, un paciente en muerte cerebral es para todos los propósitos un paciente que está muerto, pero no realmente del todo muerto. La transición desde muerte cardíaca a muerte cerebral comenzó, se podría decir, como señala Georgia en 1947, cuando Claude Deck en Cleveland efectuó la primera desfibrilación exitosa en un corazón humano. Sorpresivamente, la muerte se hizo reversible. 3 años después, en 1950, Bower y Bennett desarrollaron la ventilación mecánica por presión positiva, y en 1955 se fabrica en forma industrial el primer ventilador mecánico, el Beer Mark 7, dando origen a serios y nuevos problemas diagnósticos, pronósticos y éticos en los pacientes comatosos por lesiones cerebrales. La pregunta es, ¿está el paciente vivo o el paciente está muerto? En 1957, el Papa Pío XII sentencia que los médicos no están obligados a llevar a cabo tratamientos extraordinarios en casos que se consideren desesperanzados médicamente. Y finalmente, en 1965, la American Medical Association formula las guías para el término de la vida. En paralelo con esta transición de la muerte desde el corazón al cerebro, comienzan los trasplantes de órganos. Si bien lo habitual inicialmente era usar órganos de cadáveres propiamente tal, los resultados no eran buenos y rápidamente fue madurando la idea de que el uso de donantes vivos mejoraban los resultados. En 1966, Guy Alexandre, cirujano belga, define 5 criterios que permitirían declarar la muerte de un individuo y con esto extraer sus órganos para trasplantarlo. El primero sería midriasis bilateral, el segundo ausencia de reflejo, el tercero apnea sostenida, el cuarto hipotensión progresiva con requerimiento de drogas vasoactivas a dosis alta y el electrocardiograma plano o en asistolia, lo que inmediatamente generó una gran controversia. En enero de 1968 se formó el comité de la Universidad de Harvard para formular una nueva definición de muerte. Luego de mucha discusión, el comité publicó el 5 de agosto de ese año en JAMA una definición de el coma irreversible y de la muerte cerebral. La preocupación principal del comité de crear un mecanismo que permitiera la suspensión de las medidas de soporte artificial de la vida en pacientes en coma irreversible o en muerte cerebral, el que con esto fuera posible extraer el corazón de una persona en estas condiciones para trasplantarla a otra, fue un efecto secundario, pero de enorme importancia para el desarrollo de los trasplantes en general y del trasplante del corazón en particular. Si bien la discusión respecto a la muerte cerebral continuó por muchísimos años más y fue seguida por numerosos otros comités y declaraciones, la realidad es que el día de hoy, con los avances científicos actuales, es posible la realización del trasplante cardíaco. Sin embargo, requiere de un equipo médico multidisciplinario, de un hospital que tenga y que reúna las condiciones necesarias para que el procedimiento se lleve a cabo, y evidentemente la práctica del equipo médico es fundamental para mejorar los resultados. Bueno, esto es lo que traía el día de hoy para informarte. Si el video te ha parecido interesante, te invito por favor a que te suscribas al canal, comparte la información para que llegue a más y más personas, y esto nos motiva a seguir haciendo más videos de calidad. Así que suscríbete al canal y te invito a que veas nuestros otros videos.